industria manufacturera. Ya habíamos dicho que la industria manufacturera teníamos que empezar por lo que era el concepto. Manufactura es toda aquella actividad, todo aquel producto que es el resultado de un proceso industrial a partir de una materia prima. ¿Ya? Es una manufactura. Manufactura significa hecho a mano. Este es un término que viene de los años 50 del anterior siglo, ¿ya? Pero aún se mantiene como una idea, ¿ya? No es algo que es en realidad hecho a mano, porque actualmente son pocas las cosas que se hacen a mano. Entonces utiliza lo que es el proceso industrial, las maquinarias, todo aquello, ¿ya? Entonces la industria manufacturera viene a ser el resultado de la comercialización de una manufactura, ¿sí? Las empresas manufactureras, que son las que van a poner a la venta los productos realizados en sus industrias, ya como producto, como producción. Entonces, la industria manufacturera es la industria que transforma una materia prima hasta llegar a lo que es un bien material o un bien comercial o que se puede consumir, ¿ya? O que pueda ser también utilizado como un bien capital. Es decir, la industria manufacturera se divide en dos partes, ¿no? Una, que son los productos que nos van a servir para vivir, por ejemplo, o para utilizarlos, una computadora, un televisor, un celular, todo eso. Pero ¿qué pasa si yo la computadora la utilizo para hacer trabajos, o para trabajar, o me compro un auto y lo pongo de taxi? Entonces estoy generando un capital. Entonces, en ese sentido se divide, ¿ya? Como les decía, manufactura viene de manus, que es mano, y factus, que significa proceso, es decir, un proceso manual. Ya, actualmente la tecnología ha cambiado este concepto, y son pocas cosas las que se producen manualmente. Hay dos puntos de vista de las manufacturas, en el cual hay una materia prima que entra en un proceso de manufactura a través de máquinas, herramientas, energía o trabajo, y se convierte en un producto que va a ser comercializado. La parte económica es cuando la materia prima sufre ese proceso de manufactura y ya tiene un valor agregado. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un trozo de madera a que yo tenga unas sillas o unas mesas, ¿no? Es diferente. Entonces, ese material ya está procesado. Y esto se divide en industrias y productos. Las industrias son aquellas que van a producir lo que se va a vender. Y este producto es el resultado final de la industria manufacturera, ¿sí? Por ejemplo, una industria maderera va a crear productos hechos en madera. Una industria láctea, productos lácteos, por ejemplo, la piel, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre industria y producto, ¿ya? Todo esto depende del tipo de industria que realice el producto. Y tenemos industrias primarias, secundarias y terciarias. Primarias son las que explotan recursos naturales, por ejemplo, la minería, la agricultura. Las secundarias son aquellas que utilizan a la industria primaria y la convierten en un producto, por ejemplo, de la minería. Extraigo un mineral, de ese mineral puedo hacer una joya, puedo hacer algún material, algún elemento. Y las terciarias son aquellas que van a dar un servicio, por ejemplo, el transporte, los bancos, ¿ya? Ese tipo de industrias son industrias terciarias, ¿ya? La primaria es la que viene de la materia prima, la segunda es la que se deriva de la primaria, ya para realizar su actividad, y la terciaria es la que genera economía. Y los productos manufacturados son productos de consumo y de capital, lo que les decía. Un producto de consumo puede ser una computadora, un mueble, un auto, un celular. Pero un bien de capital es aquel que lo voy a utilizar para generar una ganancia o un ingreso, ¿ya? Por ejemplo, puedo utilizar una computadora para hacer trabajos, puedo utilizar un auto para ponerlo como servicio público, o puedo comprarme maquinarias para utilizarlo en el sector de la construcción, ¿eh? Se divide en productos de consumo y bienes de capital. Y los productos se dividen a su vez en alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y cuero, madera y derivados, el papel y sus derivados, aquí entran las imprentas editoriales, sustancias químicas y derivados de petróleo, productos de minerales no metálicos, productos de minerales metálicos, productos metálicos, maquinarias y equipos, y otros que no están dentro de ninguna de estas otras industrias, ¿ya? Esa es la clasificación. Y el volumen productivo se basa en un volumen bajo, medio y alto. El bajo es hasta 100 unidades, el medio es de 100 a 10.000 y el alto es de 10.000. Ejemplo,
de baja producción, por ejemplo, una industria de panadería, ¿ya? Una industria familiar o un pequeño hornito que genera, digamos, 100 panes al día. Esa es una industria de baja producción. De producción media es una que genera entre 100 y 10.000, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una embotelladora. Y de 10.000 hacia arriba son las grandes industrias, por ejemplo, la cervecería, la Coca-Cola, todas esas industrias que son de alta producción. Así se dividen por el volumen productivo y por la variedad o gama de productos, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Productos de madera, de papel, de cuero, de tela, metálicos, no metálicos, todo eso. Todo eso es la variedad o gama de productos, ¿ya? Y la capacidad de manufactura va a estar en relación al proceso, a los sistemas y a los materiales de la manufactura. ¿Ya? Hay fábricas que pueden producir, digamos, 50 o 100 zapatos al día, pero hay otras que pueden producirte hasta 3.000, 4.000 zapatos al día. Todo depende de la maquinaria y la tecnología. Por ejemplo, hay algunas embotelladoras pequeñas en el Alto que generan una cierta cantidad de botellas de refresco, ¿ya? Digamos. Pero no se comparan, por ejemplo, con Embol, que fabrica la Coca-Cola, la Fanta, todos los productos, o la cervecería, que son grandes empresas, ¿no? Que son empresas muy, muy grandes, ¿ya? Esa es la capacidad de manufactura que está en relación a la tecnología. Y esto está en base al CTP, que es la capacidad tecnológica del proceso, y a la limitación física del producto. El CTP es el proceso en base a la tecnología que se utiliza, es decir, en base a la maquinaria que tengamos. Y la limitación física del producto está dada por el tamaño, el peso y algunas leyes o normas que delimitan ciertos tamaños, ¿ya? Por ejemplo, hay panes que tienen que tener un cierto tamaño y un peso. Las botellas también, ¿no ve? El envase de las botellas y todo aquello, ¿ya? Todo eso es la limitación física del producto. Y todo eso está en relación a la cantidad y costo. A mayor cantidad, el costo va a disminuir. A menor cantidad, el costo va a aumentar. Y también tiene importancia acá la cuestión de la oferta y la demanda. Mientras un producto sea más demandado, va a costar menos. Mientras sea menos demandado, va a costar más. Todo esto depende de la cantidad que se produzca y del costo que tenga. Este costo también está en relación a varios aspectos. Por ejemplo, el pan que compramos nosotros de la tienda ya es de tercera mano, porque el productor lo ha vendido al distribuidor, ese distribuidor ha ido a dejar a la tienda y nosotros hemos comprado de la tienda. Entonces, si fuera directamente, sería mucho más barato, ¿ya? Bien. Hasta aquí, entonces, todo lo que es la primera parte de lo que es la parte de conceptualización de lo que son las industrias. Ahora vamos a entrar a lo que es la industria manufacturera. Y para esto necesito que me ayuden con una lectura. Entonces van a abrir su libro en la página 73. Página 73 del libro. Y el señor Fernando Ríos Ordóñez me lo va a leer ese textito que dice DOC 1, primeras fábricas en Bolivia, que son como antecedentes históricos de las manufacturas o la industria manufacturera en Bolivia. ¿Ya? ¿Está bien, Fernando? ¿Cuál, profe? Perdón. En la página 73. Página 73, el recuadro de la izquierda que dice primeras fábricas en Bolivia. Cito, léemelo, ¿ya? Primeras fábricas de Bolivia. No me dice ningún recuadro, pues. Perdón, ¿qué página dijo? Página 73 a la izquierda, en la parte de abajo, dice primeras fábricas en Bolivia. Ya. Ya, vamos. Está en la derecha. En la década de 1920 se produjo una verdadera oleada de invernaciones, por la que se puede entender que este fue el periodo más importante de formación de capacidades productivas, resultando instaladas, entre otras, las siguientes fábricas: fábrica de tejidos, forno, fábrica de oxígeno, tejidos de punto, molineras de harina, fábrica Domingo Soligno, fábrica de cemento Biacha, calzados García, tejidos de algodón Said Yarur y CIA, embotelladoras de refrescos, fábrica de calzados Zamora, productos alimenticios Dillman, cervecería Taquiña. Y un testimonio del cambio registrado en La Paz es el siguiente: las fábricas Said, Forno Volcán, Soligno, Fanacé, que son sus fuertes pitos, despertaban a la ciudad, cambiaron el panorama de la ciudad de La Paz y permitieron contar con productos de calidad aceptable. La fundición Volcán era famosa por sus trabajos milimétricos,
para piezas de maquinaria pesadas en la minería. La Solis no competía con los mejores casimires ingleses. En la fábrica Forno trabajaban más de 1000 obreros y técnicos y frazadas y paños cubrían a los bolivianos. Eran tiempos donde uno se sentía orgulloso de sus industrias. Ya, hasta ahí. A ver, Fabricio Venegas, ¿sabes lo que es un casimir? Creo que no, profe. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe qué es un casimir o qué era un casimir? ¿Nadie? Bien, el texto, ¿qué dice? Por ejemplo, dice, la Soliño, que era una empresa, competía con los mejores casimires ingleses. En esa época, en los años 50, 60, llegaba de Inglaterra, de Europa, una tela muy fina que era llamada casimir. Con ese casimir, esa tela se fabricaban ternos, trajes, ropa muy fina, tanto como varón como para mujer. Y esta empresa Soliño, que era una fábrica de telas, llegó a tener, se decía, la misma calidad de estos casimires. ¿Ya? Esta fábrica se encuentra en lo que es el Colegio Al Frente, que es una fábrica que solamente ha quedado la estructura y ya no existe. Así como estas fábricas, varias han desaparecido. La zona donde es el colegio se llama, por ejemplo, zona Fabril. ¿Por qué? Porque en esa época había muchas fábricas de todo. Había fábricas de refrescos, como dice acá, había fábricas de telas, había fábricas de todo tipo. Y la zona esa se llegó a denominar Fabril. Incluso hay una cancha por donde es el centro de salud que se llama Fabril, precisamente porque esa zona era Fabril. Lo que habla en este texto es de las primeras fábricas en Bolivia, ¿ya? Por ejemplo, la Forno también era una fábrica de tejidos, de telas. Había fábrica de oxígeno, fábrica de punto, las molineras de harina, ahí todavía, ahí arriba del colegio hay unas molineras, la Said, que era otra fábrica, y las embotelladoras de refrescos. Actualmente las únicas que quedan, digamos, por esa zona de las fábricas son la Albus, que es de algodón, luego está la Industrias Venado, que es de productos alimenticios, y la cervecería, ¿no? Luego las demás han desaparecido. Incluso, como os decía en la anterior clase, lo que es el colegio ahora, antes era una fábrica de sombreros, ¿ya? Y ahora se ha convertido en colegio, a raíz de que esa fábrica ha disminuido sus ventas y ha tenido que desaparecer, ¿ya? Bien, en la página 75 tenemos otra lectura, ¿ya? Página 75 a la izquierda tenemos otra lectura. Tenemos otra lectura que dice el otro sendero. Es una lectura corta en la base a la cual también han hecho sus actividades. Por favor, el estudiante, no, ¿dónde está? Fabián Díaz, léemelo ese textito, ¿ya? Por favor, Fabián. Profe, no tengo libro. No tienes libro, ya. La ayudante está anotando todo, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Profe, yo puedo escribir si William Limachi. Bueno, Sí, presente, profe. Ya. Página 75, el recuadrito que dice el otro sendero, ¿no? Ya. Bueno, Cuando se habla de la economía informal, se piensa inmediatamente en un problema. Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y negocios no están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos vigentes. No son acaso competidores desleales de las empresas y tiendas que operan en la legalidad pagando puntualmente sus impuestos? Al evadir sus obligaciones tributarias, no privan al Estado de recursos necesarios para atender a las necesidades sociales y realizar urgentes obras de infraestructura. Hernando de Soto sostiene que esa manera de encarar el asunto es totalmente errónea, porque en países como el Perú el problema no es la economía informal, sino el Estado. Aquí es más bien una respuesta popular, espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres. Cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad. bien, Prólogo escrito por Mario Vargas Llosa, por el otro sendero. ya. A ver, Ricardo Quenta, ¿qué has entendido de la lectura que ha realizado tu compañero?
Ricardo Quenta. ¿Qué pasó? Parece que está sin micrófono. A ver, Johan Torres, ¿qué has entendido de la lectura que ha hecho tu compañero? Bueno, de que como el título sí, de ese textito dice el otro sendero, habla de otra manera de poder interpretar también las cosas. Y en el último parrafito que dice, cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad. Esto más es porque las empresas grandes, las fábricas, todo eso, ya tienen un capital más anterior, pues el cual eso les permite seguir creciendo. Pero pequeñas empresas, personas que quieren emprender o triunfar, que no tienen esa capacidad o ese privilegio que tienen otros, entonces tienen que hacerlo de la manera ilegal porque no hay otra manera que ellos puedan hacerlo o crecer según lo que ellos piensan. ¿Y eso te parece que está bien o que está mal? Bueno, tiene cosas buenas y también cosas malas, porque la ilegalidad sabemos que está prohibido también, que no es correcto hacer eso, pero otras personas tal vez necesitan o quieren crecer, pero el Estado o alguien no les brinda ese apoyo. Entonces ellos se buscan sus medios, buscan otros medios. Si hay medios, entonces ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen un sueño que cumplir, tal vez una meta, un propósito. Entonces ya depende del punto de vista que cada quien lo vea. Ya, bien, entonces, en suma, lo que dice este texto, el otro sendero, significa de que hay personas, por ejemplo, que compran en pequeña cantidad ciertos productos y los revenden en la calle, ¿sí? Los revenden en la calle y lo que habla el autor del texto dice que no pagan impuestos, no generan ningún ingreso para el país ni nada y están dentro de la ilegalidad, pero como dice su compañero, de repente son personas que buscan ganar un poco de dinero, ¿ya? Y no tienen la base de capital o la base económica que tienen, por ejemplo, otras empresas que son grandes, ¿sí? Hemos visto en la calle, por ejemplo, que hay personas que venden lechecitas, que venden refresquitos, que venden una cosita, otra cosita. Eso es lo que se llama el comercio informal, ¿ya? Y según este texto tendría partes buenas y partes malas, ¿no? Pero que en realidad el verdadero culpable de todo esto tendría a ser el Estado, según el autor del texto, ¿ya? Bien, vamos a la página 77, por favor. Página 77 dice la industria cementera, Soboce. Fabricio Venegas, por favor. Ese textito, ¿ya? Página 77, el recuadrito. Industria cementera, Soboce. La industria cementera Soboce. La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. Soboce es la principal empresa boliviana en producción y comercialización de cemento, hormigón, premezclado, áridos y servicios para el sector de la construcción. Fue fundada el 24 de septiembre de 1925 y en su página web se describe como una empresa que industrializa recursos naturales y utiliza materia prima nacional, con un alto compromiso en la protección del medio ambiente, habiendo invertido en el país más de 250.000 millones de dólares en los últimos 16 años. Es una empresa que genera más de 1.500 empleados directos y alrededor de 6.000 empleados indirectos, comprometida con el desarrollo de los recursos humanos y reconociendo que su principal activo es su personal. Le da prioridad al desarrollo y crecimiento de todos sus empleados, además de asegurar un ambiente laboral seguro y óptimo. Bien. A ver, Matías Soto, ¿qué has entendido de la lectura? Me he confundido un poquito. Te has confundido un poquito. Sí, profe. A ver, Alejandro Mendoza, ¿qué has entendido de la lectura?
Bueno, el pequeño texto que nos leyó básicamente nos habla sobre lo que es la industria Soboce. Todo lo que hace, todo lo que está en su página web y nos explica que ellos básicamente se describen como una empresa que trabaja con prioridad, creo que se dice así, de los recursos naturales del país, pero siempre lo está cuidando la naturaleza, es decir, trata de trabajar sin dañar el medio ambiente. Eso es lo que dice. Y habla de de sus ganancias, cuántos empleos genera y cuánta inversión realizó. Profe, ¿y yo? ¿Sí? ¿Yo puedo, profe? Sí, sí. A ver, habla de la industria de cemento Soboce, que explica que era de las más grandes en cuanto a industrias de cemento, que habla que fue fundada el 24 de septiembre de 1925, que en el país por lo menos ha aportado unos 250 millones de dólares en los últimos 16 años. También dice que ayuda con empleos directos de 1.500 personas e indirectas de más o menos unas 6.000. Eso, profe. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bien, la Soboce. Yo, profe, yo. Profe, ¿Quién? yo tengo una pregunta. Gracias. Es que en una parte dice que genera alrededor de 6.000 empleos indirectos, algo así, dice así, 6.000 empleos indirectos. ¿A qué se refiere con empleos indirectos y directos? Ya, empleos directos son aquellos que trabajan directamente con la fábrica, es decir, los obreros, los empleados, los administrativos, la gente que trabaja en la fábrica, ¿ya? Son empleos directos. Indirectos son los distribuidores, las tiendas que te reparten el cemento, los materiales que trabaja la empresa, ¿ya? Esos son indirectos. Por ejemplo, la cervecería también genera empleos directos e indirectos. Directos son aquellos que trabajan directamente en la cervecería, personal administrativo. Pero hay algunas tiendas, hay distribuidoras, hay comercios, supermercados, tiendas que venden la cerveza. Entonces son empleos indirectos, por ejemplo, a eso se refiere, ¿ya? ¿El otro quién era que quería hablar? Gracias, profe. Ya. Ríos, profe. A ver. No, ya no, profe, ya no. Ya no. Bien. Entonces, en resumen, esta lectura de Soboce es lo contrario a la anterior lectura que decía el otro sendero. Acá, por ejemplo, habla que Soboce es una empresa ya establecida con un capital económico que es más que genera, que dice que ha generado en los últimos 16 años 250 millones de dólares y que genera empleos directos e indirectos. Lo llamativo de esto es lo siguiente, que el dueño, digamos, de Soboce, que es el señor Doria Medina, a pesar de declarar que ha ganado 250 millones de dólares en los últimos 16 años, ha tenido que recurrir a capitales extranjeros, en este caso peruanos, y ha vendido la mayor parte o la mayoría de los capitales que tenía como dueños de esta empresa. Es decir, la empresa ya no es de Doria Medina ni de los bolivianos, sino que es en su mayor parte, el mayor paquete accionario es de capitales extranjeros, peruanos, ¿ya? Lo que sí se ha mantenido es el nombre, obviamente, pero en realidad la empresa ya no es boliviana, es decir, el capital que ha generado ya no es enteramente boliviano, ¿ya? Entonces, lo que llama, digamos, en parte la atención, que una empresa tan grande con tanto ingreso tenga que ser capitalizada, ¿no? Es la otra parte del anterior tema que habíamos hablado. Bien, página 79, por favor. Página 79. Tenemos el recuadro Contaminación del río Choqueyapu en La Paz, que nos los va a leer. Profe, ¿puedo leer? Ya, dale, Daya. Contaminación del río Choqueyapu en La Paz. En el departamento y especialmente en la ciudad de La Paz existen altos niveles de contaminación proveniente de la actividad industrial. En el caso de los ríos, es el Choqueyapu el que recibe mayor contaminación proveniente de las industrias. Este río nace en las faldas del Nevado Huayna Potosí y que tiene una extensión de 44 kilómetros hasta concluir en el río La Paz en la zona de la Florida. Tiene un curso cristalino que se contamina en el recorrido por la ciudad con más de 2.000 descargas de aguas servidas al día, que la posiciona en la categoría D, penúltima antes de la categoría muy contaminada, que sería MC.
El director de gestión ambiental de la Alcaldía de La Paz, Efraín Fernández, aseguró que 10 empresas grandes de bebidas alcohólicas y gaseosas son las que más contaminan el río Choqueyapo. Estamos hablando de 10 grandes empresas de bebidas, además de las industrias pequeñas que sin duda hacen su carga contaminante. El rubro de bebidas y de alimentos es el que contribuye en mayor proporción a la contaminación, sostuvo Fernández. En las fábricas de bebidas, el líquido elemento se contamina principalmente en el lavado de sus recipientes y en la combinación que se usan para darle el sabor y color, lo cual demanda cada vez más agua. Ya. A ver, Andrea Montaño, uno, ¿qué has entendido de la lectura? Y dos, ¿qué relación ves la contaminación del río Choqueyapu con la industria manufacturera? Bueno, de lo que entendí de la lectura es que por las empresas, ya sean grandes y pequeñas, el río Choqueyapu se está contaminando. Y en cuanto a lo de la industria, ¿cómo fue la segunda pregunta, profe? ¿Qué relación tiene la contaminación del río Choqueyapu con la industria manufacturera? Lo mismo, por lo de las empresas grandes ya consumen más agua y por lo tanto, como cualquier otra empresa, ¿no?, que produce, contamina el medio ambiente, pero esta contamina el río Choqueyapu. Ya, a ver, Ivonne Muriel, de acuerdo al texto que hemos leído, ¿qué empresas son las más contaminantes? ¿Cuáles se las considera las empresas más contaminantes a nivel La Paz? Las empresas de bebidas alcohólicas. ¿Ya? Gracias. Ya, Alison Fernández, ¿cuál sería tu comentario final acerca de esta lectura que hemos realizado? Alison Fernández. Ya, Adrián Ventura, ¿qué has entendido de la lectura? Profe, ¿de este párrafo o de todo? De este último párrafo. Bueno, lo que yo he entendido, profe, es que el río de Choqueyapu es casi totalmente contaminado, ya sea por las empresas, mayormente por las bebidas alcohólicas y todo. Por eso también es porque desechan sus aguas hervidas ahí y lo contaminan peor, que eso también llega con el río de La Paz, algo por ahí, y también esto se elabora se elabora con una base nota de presencia de herbobol, y eso, profe. Ya. ¿Alguien Profe. sabe por dónde pasa el río Choqueyapu? ¿No es este que pasa por la autopista? No. Ah, perdón. Es el río La Paz, si no tengo entendido. Profe, ¿que pase o que concluya su partida? El río Choqueyapu pasa por el centro de la ciudad, ¿ya? Baja desde la cumbre. Y este río está embovedado, evidentemente, pero la contaminación que tiene, de alguna manera, afecta a la ciudad. Entonces, por eso es importante que se baje la contaminación de este río, porque llega a contaminar el medio ambiente de la ciudad, ya que les digo que pasa por el centro de la ciudad, ¿ya?